Y en la última clase habíamos quedado en la aplicación del diodo Zener para poder regular, que habíamos indicado que el objetivo, lo que se quiere, lo que se quiere es el voltaje en la salida, en la carga, sea constante en lo posible hasta lo que corresponde a la corriente nominal. Eso es lo que se quiere tener, ya que solo haciendo un preámbulo para recordar, con el circuito rectificador de media onda o onda completa en la carga, se tiene un valor mínimo y un valor máximo en la tensión de salida, y además esto se hace más evidente si es que nosotros cambiamos el valor de la corriente. Bien, esto es lo que sucede con el rectificador de media onda y onda completa. Entonces lo que se quiere es tener el voltaje de salida. Ya hemos visto de que con la variación de la carga esto varía. Lo que nosotros ahora debemos garantizar es, si bien la tensión de entrada va a variar, va a estar en un valor máximo y un valor mínimo, porque las entradas tienen variación y además la corriente en la carga también va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo.
Y esto hace que sea importante la resistencia aérea. Voy a llamar RS. Esta resistencia toma un papel importante, ya que este va a limita la corriente más que todo al diodo Zener, para que no se dañe el diodo C. Bien, bajo este preámbulo quiero preguntarles, les pedí que revisaran información sobre esto. No sé si alguien tiene alguna información, algo a compartir para poder continuar después. Recordando que el diodo deja pasar corrientes si la tensión P es mayor o igual a la tensión BZ. Si se cumple esto, el diodo en forma ideal, el diodo Zener, su comportamiento corresponde a esto. Si la tensión B es menor a BZ, en forma ideal el diodo se comporta de esta manera. Bien, no sé si alguien ha revisado alguna información para continuar en base a esto. ¿Me están escuchando o no? Sí. Dije, yo tengo algo. ¿Quieres compartir? Sí. Ya, te voy a permitir. Espérame un minuto. Adelante, José Luis. José Luis, ¿quieres? Choque y... Ya. Como usted dijo, un diodo se trabaja en el, cuando está polarizado inversamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hallar, ¿no? El voltaje, que sería este, para ver si el diodo está activado o está desactivado. Por eso ¿cómo? Hacemos divisor de voltajes para hallar ese voltaje, este voltaje, donde si el voltaje es mayor que el voltaje de Zener, que nos va a dar, está activado. Y si es menor, está desactivado, ¿no? Como dijo que si es menor, está el circuito abierto. Y si es mayor, se comporta como está abierto, ¿no? Y para eso,
y si está activado, hacemos, ¿no? Eh, tenemos que hallar la potencia, ¿no? Que consume el diodo. Para eso tenemos que hallar, ¿no? La corriente que circula por el diodo CNR. Y para hallar la corriente que circula por el diodo CNR, por nodos hallamos, ¿no? Esta corriente es donde por nodos podemos ver que B1 menos BZ sobre LS nos va a dar la corriente S, ¿no? Y lo mismo para este, la corriente de carga, que es la carga, ¿no? Voltaje de CN sobre L, donde aquí podemos ver una resistor en G, donde si nos damos una resistencia de un K y 3K, nos sale 12 volts y el voltaje de CN que está aquí es mayor. Entonces está activado, se cumple, ¿no? Con la primera. Y se ha activado, hacemos, ¿no? Hallamos, ¿no? La potencia que consume el diodo. Hallamos la corriente S, la corriente de carga, y luego hallamos la corriente de Zener, ¿no? Y hallamos su potencia, ¿no? Que consume. Estos datos nos van a dar, ¿no? Depende, ¿no? De catálogos, donde dice que este diodo, la potencia máxima de Zener es de 30 miliwatts, y por los cálculos hemos llegado que es 26.7 miliwatts. Entonces nos dice que este diodo se va a calentar algo, ¿no? Pero sí va a trabajar, ya que no supera 30 miliwatts, ya que si superaría, ya se quemaría, ¿no? El diodo y dejaría de funcionar. Eso ya todo, Inge. Bien. Si puedes volver al inicio de los datos que has puesto para ese ejemplo. ¿Cuál es el valor de voltaje de entrada? A 16 voltios, ¿no? Ya, ya está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo a compartir? Bien, ese es el modelo ideal del diodo. Como todo, como todo elemento o componente semiconductor, tiene una potencia. Esto es importante como dato del diodo. Y el otro parámetro importante es la llamada tensión Zen, que corresponde, entre comillas, la tensión regulada, vamos a decir. La tensión regulada porque si nosotros cumplimos esta condicionante, en la salida, la tensión de salida va a ser igual a la tensión Zen. Entonces, a medida que va variando la tensión de entrada, aquí siempre va a aparecer ese valor.
Entonces la tensión de salida es igual a la tensión, por eso se llama la tensión regular. Con estos dos parámetros se tiene el valor de la corriente en el seno. Y ese valor es la corriente nominal o considerar el valor máximo que puede circular a través del diodo seno. Bien, para que cumpla esta condición, la corriente en el diodo Zener debe ser la mínima. Y esa mínima en general es un dato, pero en particular para hacer los cálculos se considera que debe ser el 10% de la corriente máxima del diodo C. Si la corriente es menor al 10%, el diodo no va a estar polarizado, por tanto, es lo que su compañero acaba de mostrar. No tiene ningún sentido de colocar el diodo para que se haga. Entonces, la tensión mínima me da que el diodo está conduciendo, por tanto me va a regular el voltaje, pero tampoco podemos exceder la corriente máxima. Y eso está relacionado a la siguiente expresión. Aquí está la tensión de entrada, aquí la tensión de salida. Aquí va a estar la tensión Zener, dependiendo de las condiciones. Esa es la resistencia R sub S que juega un rol importante. Aquí está la corriente que va a circular por él. Y se va a dividir en la corriente Zener y en la corriente que va a alimentar la carga. De acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, de que cumplir que la corriente IS va a ser igual a la corriente IZ más la corriente I sub L. Eso es lo que siempre va a suceder para las diferentes situaciones que vayamos a analizar. Entonces, de acuerdo a lo que su compañero expuso, la tensión que va a aparecer aquí, esta tensión aplicando Thevenin va a ser igual a la tensión de entrada o divisor de tensión si quieren, multiplicada por la resistencia R sub L más la resistencia R más la resistencia R sub L. De aquí estamos indicando para que el diodo esté polarizado
Inversamente, debemos considerar que B sub X debe ser mayor a B sub Z. Esto es lo que va a garantizar. Bien, para que ustedes verifiquen, voy a colocar aquí un ejemplo. Al igual que su compañero, B sub I igual a 19 voltios. R sub S que tenga un valor de 1 kilo ohm. Y la carga sea equivalente a 80 ohmios. La tensión del diodo Zener igual a 10 voltios, se quiere regular en 10 voltios, y que tiene una potencia igual a 80 milivatios. Con estos datos calculen cuál va a ser el valor de la corriente I sub L, cuál es el valor de la corriente IS, y la corriente en el diodo Zener. Y verifiquen si el circuito va a funcionar como un regulador. Por favor, 10 minutos y después discutimos los valores que usted se encuentra. Y que solo tenemos que ir a las corrientes y L, I, S, Z. Sí, Inge, no cumple con la condición, Inge. entonces no tiene sentido calcular todo esto. Sí. ¿Qué es lo que se debería hacer para que cumpla? Puede ser modificando el RL. Bien, el mayor problema es ese. Vamos a ver más después que RL podemos cambiar, pero ese no es el objetivo. No sé si está claro lo que estoy indicándoles. Yo sé que con el RLR podemos conseguir, ¿sí? Pero el RL es una carga y podemos cambiar, poner diferentes cargas aquí. Para este ejemplo en particular, ¿qué es lo que debería cambiarse? El valor de RS, Inge, disminuirlo, bajarlo. A ver,
Lo primero que se debe hacer es utilizar esta expresión de aquí para verificar. Entonces, 19 por 800 sobre 1000 más 800, ¿cuánto da este valor? Solo para corroborar lo que acabó de indicar su compañero. 8,44. Y nos dice que BZ debe ser igual a 10. Por tanto, BX encontrado es mucho. Es menor que BZ, por tanto, no cumple como regulador, correcto. Esa es la explicación por la cual no cumple como regulador. Entonces, no es necesario directamente agarrar y empezar a calcular estos valores. Si no cumple, no tiene sentido encontrar estos valores. Y si han encontrado alguien estos valores, seguramente alguno de ellos es un valor que no corresponde, que va a ser incoherente. Si alguien ha encontrado, si me dice cuáles son los valores, podemos verificar que esos valores no van a ser coherentes. En el caso de que no cumple con esa condición, entonces el circuito estaría trabajando como un circuito abierto, ¿no? Entonces no existiría la corriente en el C, en el IZ. Sí, correcto, Y entonces la corriente de IS sería igual a la corriente de IL. correcto. Entonces, en ese caso, y utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, haciendo el circuito, me salió negativo la corriente. Claro, Me salió 10,55 miliamperes. Y sería lo eso mismo. ya te, eso ya te indica que no es coherente, por tanto el circuito no está operando como un regulador. Perfecto, bien. ¿Alguien ha determinado cuál debería ser el valor de RS? $720, Inge. Bien, habíamos indicado que Bx es igual a B sub I.
por R sub L sobre RS más R sub L, de acuerdo a nuestro circuito. Ya hemos indicado para que el diodo regule, esta tensión Bx tiene que ser mayor a Bz. De acuerdo a esto, vamos a indicar que B sub I multiplicado por RL sobre RS más RZ más RL igual, tiene que ser mayor o igual a BZ. Y aquí nuestro objetivo es despejar RS. Entonces vamos a tener que BI por RL menos BZ por RL tiene que ser mayor a BZ por RS. Y aquí vamos a tener que B sub I menos BZ sobre BZ multiplicado por RL tiene que ser mayor a RS. Entonces con este desarrollo estamos indicando que para que cumpla RS tiene que ser menor o igual a esta expresión B sub I menos B sub Z sobre BZ multiplicado por R sub L. Veamos, RS tiene que ser menor o igual, B sub I es 19, menos B sub Z es 10, dividido entre 10, multiplicado por 1000. ¿Cuánto da esta operación? $900. 900 ohmios. Entonces, si en nuestro circuito colocamos R sub S no como un K, sino 900, si menor a 900 va a cumplir. Por eso su compañero decía que debería ser 720. Es una solución. Promovemos con 920, pues. Vas a Perdón, verificar. ¿Perdón? tuviera que ser por 800, no 1000. Ah, sí, disculpa. Tienes razón. Tienes razón su compañero. RL es 800, no es 1000. Correcto, gracias. Entonces va a cambiar esto. Tiene mucha razón su compañero. Esto da los 720. Sí, En este caso, sí. Entonces, valores menor a 720 cumple. Este es el valor que corresponde. Bien, entonces hay varias situaciones que se dan en estas reguladoras y uno de ellos es, generalmente se considera que B sub I es un valor fijo y queremos saber RL, cuál va a ser el valor máximo de RL que debemos poner y cuál el valor mínimo. Entonces, esta tensión de entrada es un valor fijo. Tenemos el valor RS y tenemos el valor de la tensión Sena. Lo que queremos saber es entre qué valores podemos variar R sub L. Para esto, aquí va a circular la corriente IS, aquí circula la corriente IZ y aquí la corriente I sub L. Por la ley de voltajes de Kirchhoff de corriente, sabemos que IS va a ser igual a IZ más I sub L. ¿Sí?
Pero en este circuito IS debe ser constante. ¿Por qué constante? Porque IS va a ser igual. Si la corriente en la resistencia es la máxima, para que cumpla como regulador, la corriente en el seno debe ser la mínima. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando la carga esté circulando en la máxima corriente, o en otras palabras, la resistencia sea mínima, la corriente en el seno tiene que ser la mínima, de manera que la corriente sobre la resistencia R sea constante. Y la otra situación es cuando la corriente en la carga sea mínima, entonces la corriente en el diodo Zener debe ser la máxima. Y esta situación va a hacer que la corriente IS sea la tensión de entrada que es fija menos la tensión del diodo Zener dividido entre la resistencia R sub S. Bien, para estas expresiones vamos a hacer un ejemplo. Indicando que V sub I sea igual a 55 voltios. R sub S sea igual a 1.1 kilo ohm. La tensión Zener sea igual a que sea 11 voltios. Su potencia máxima, o sea, la potencia en el diodo Zener sea igual a igual a 385 milivoltios. Miliwatts, perdón. Con esto debemos encontrar cuál es el valor de la resistencia máxima que podemos conectar y cuál es el valor de la resistencia mínima que podemos conectar.
Bien, 10 minutos para que hagan esos cálculos y después vemos la pertinencia de los valores que encuentren. Ya habíamos indicado que IS debe ser constante. Esto calculamos de la siguiente manera. IS va a ser igual a B sub I, que es 55, menos B sub Z, que es 11, dividido entre RS, que es 1100. ¿Cuánto da esto? $40 mA. Bien, 40 miliamperes. Luego, el otro cálculo que se debe hacer es, calculamos la corriente IZ, que va a ser el valor máximo, ya que es el valor máximo que puede circular, que va a ser la tensión entre la potencia y la tensión, que va a ser igual a la potencia Z sobre BZ. ¿Cuánto da esto? Es decir, 385 milivoltios dividido entre 11 voltios. ¿Cuánto da esta corriente? 35 miliamperes. Es la corriente máxima que puede permitir circular este diodo para este ejemplo en particular. Y consideramos la corriente mínima, hemos indicado que debe ser el 10%. ¿Cuánto da esto? $3.5 mA. Bien. A ver, aquí haciendo un paréntesis para un poco indicar. ¿Es correcto si yo digo que la corriente mínima en el diodo Zener va a ser igual a 0 amperios? ¿Creen que deberíamos considerar como corriente mínima ese valor? Por lo que hemos analizado anteriormente, ¿cuál sería la conclusión? Esto no es posible, ¿no? No es posible porque no tendría sentido colocar BZ, ¿recuerda? Si la corriente en el Zener es cero, no es la corriente mínima, para que esté polarizado, no tiene sentido.
Entonces, con esto estamos garantizando que sí va a estar polarizado y me va a regular en 11 voltios sobre la carga. Bien, continuando. Y directamente vamos a poner 40 miliamperes. Debe ser igual a la corriente mínima del Zener. Si esta es mínima, entonces la corriente en la carga debe ser máxima. Tenemos esos dos valores, por tanto la corriente máxima en la carga va a ser igual a los 40 miliamperes menos los 3.5 miliamperes. ¿Cuánto de esto? $36,5 miliamperes. Entonces con esto calculamos la resistencia mínima, que va a ser igual al voltaje sobre la corriente máxima. Entonces la resistencia mínima va a ser 11 dividido entre 36.5 miliamperes. ¿Cuánto da esto? 301,37. ¿Cuánto, perdón? 301,37. Ohmios. Hacemos lo mismo para el otro. 40 miliamperes va a ser igual a la corriente máxima del diodo Zener más la corriente mínima en la carga. Esta corriente mínima en la carga va a ser igual a 40 miliamperes menos 35 miliamperes, ¿sí? Entonces la corriente mínima en la carga va a ser igual a 5 miliamperes. Por tanto, la resistencia máxima va a ser igual a 11 dividido entre 5 miliamperes. $2,2 kilo ohmios. Bien, eso es lo que corresponde a este análisis. Entonces, yo puedo poner aquí una resistencia mínima de 301.37 ohmios y una resistencia máxima de 2.2 kiloohmios. Para esos dos valores de resistencias, mi diodo Zener va a estar polarizado inversamente y por tanto esta regulación va a funcionar adecuadamente. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mañana vamos a continuar en base a esto. Y la resistencia mínima, RL mínima, ¿no sería en kiloohmios? No, por eso no sé cuánto es lo que han dictado. ¿Cuánto da? Está bien, Inge, son ohmios. Está bien, Inge, porque el valor mínimo, o sea, sería el rango de un mínimo a un máximo. Sí, no, está bien. El valor nomás, no sé. Sí, está bien. 301. Ohmios, ohmios. Eso verifiquen, es cuestión de las unidades nada más. Bien, entonces aquí yo puedo poner una carga de 301 hasta 2.2 kiloohmios, que
este regulador va a funcionar adecuadamente. Si pongo menor a 301 hay problemas, y si pongo más de 2.2 también hay problemas. Entonces máximo 2.2 kilómetros, mínimo 301. Entonces ya puedo colocar diferentes cargas en este análisis. Pero hay un problema aquí, ¿no? Siempre tiene que estar con carga. Dejo para mañana para que analice. Si la carga aquí, si yo retirara la carga, ¿qué va a pasar con el circuito? Es decir, si yo tengo solo esto. ¿Qué puede suceder, no? Estar en vacío. Mañana discutimos, analicen para este ejemplo. ¿Qué es la peor situación? ¿Sí? Dejo para mañana. Descansemos unos minutos antes de la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo claro, Inge. Todo claro. Y Bien, nos encontramos mañana. Que descansen, jóvenes. Hasta hasta mañana, mañana. Inge. Hasta mañana, Inge. Mañana. Hasta luego, Inge.